Hola a todos y todas, yo soy Raquel Bukis y hoy vamos a hablar de poesía. Si seguís el canal, en los últimos meses he leído mucha poesía porque la verdad es que era lo que me apetecía leer. Era uno de mis propósitos de este año, intentar explorar más el mundo de la poesía, y además ha coincidido que realmente era lo que me apetecía leer en ese momento y he encontrado un montón de libros y de poetas que me llenaban mucho como lectora. Este vídeo prácticamente sois artífices vosotros porque me habéis escrito un montón de veces preguntándome por poetas, recomendándome poetas, y también algo que me ha llamado mucho la atención es que me ha escrito un montón de gente preguntándome cómo leer poesía. Sentarse a leer poesía no es como sentarse a leer una novela. Cuando tenía 14-15 años no me gustaba nada la poesía, o sea, nada. Claro, los ejemplos de poesía que nos venían en los libros de texto, que era muy bonito y lo que tú quieras, pero no conectaba a nivel emocional con lo que me estaban contando. Claro, tú te puedes sentar a leer una novela por muchos motivos, porque te gusta el tema del que trata, porque quieres aprender más, porque te apetece sumergirte en un mundo distinto al tuyo, evadirte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué leemos poesía? Es totalmente subjetivo y esto es mi opinión, ¿vale? Pero para mí no leemos poesía porque queramos aprender o porque queramos evadirnos tampoco, porque realmente cuando lees poesía no te evades, te empapas en lo que quiera que te esté pasando por la cabeza, en lo que te esté ocurriendo. Entonces yo creo que cuando vamos a leer poesía lo que queremos es conectar con algo que nos hable a nosotros. Es un poco un acto de egocentrismo, si lo piensas, el leer poesía, por lo menos para mí, porque yo busco algo que sea relevante para mí en ese momento. Y yo subrayo mucho los libros de poesía y no suelo subrayar las frases más poéticas o mejor escritas, suelo subrayar las frases que en ese momento me dicen algo. Entonces yo si cojo un libro de poesía y lo abro y me pongo a mirar qué he subrayado, es muy fácil para mí saber qué me estaba pasando en ese momento. Entonces claro, ¿cómo se lee poesía? A mí tampoco me apetece leer poesía siempre. Hay veces que... O sea, en general, cuando estoy estupendamente de la vida y soy feliz, no suelo leer muchos días en los que yo tengo muchas cosas que hacer, muchas cosas en las que pensar, y mi vida es todo jolgorio y alegría, pues no me apetece tanto leer poesía. Pero si hay un tema en concreto, ¿no?, que tienes ahí, que estás sintiendo mucho, en el que estás pensando mucho, sí que es más probable que te apetezca sentarte a leer poesía. En poesía nos llama la atención algo que es relevante para nosotros, con lo que conectamos. Claro, también es verdad que entonces, a medida que vayas viviendo más experiencias y seas más mayor y tengas un cúmulo más grande vital, no es más probable que conectes con una mayor cantidad de poetas, por la sencilla razón de que has vivido más. Entonces te han tocado más temas, te han pasado más cosas y es más fácil que tú te identifiques. Así que, ¿cuál es la respuesta de cómo empezar a leer poesía? Encuentra un poeta que hable de algo que es importante para ti. Para personas que a lo mejor sí que leen la poesía por la calidad poética del texto, yo no. Vale, ya lo aviso, yo no. A mí lo que me interesa de la poesía es que me haga sentir cosas, no sé, que me haga reflexionar sobre mis propios sentimientos, pero a ver, a lo que os digo, muy egocéntrico todo. Entonces, si ese es vuestro caso, os recomiendo sobre todo que busquéis entre los poetas actuales. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que es más probable, que no necesariamente cierto, es más probable que tengamos más en común con estos poetas que con poetas que escribieron hace 100 o 200 años. Que no tiene por qué. Hay autores que hablan de temas que son muy actuales o que son tema eterno, tormentos eternos, ¿no?, de la humanidad. Siempre va a haber poesía sobre amor o sobre el sentido de la vida, pero sin embargo muchas veces sí que se nota esa distancia porque el mundo cambia y la gente cambia, la lengua cambia. Entonces lo que voy a hacer es recomendaros varios libros de poesía moderna que yo he leído y que he disfrutado muchísimo. He escogido 4 libros de mis favoritos. El primer libro es Y yo a ti, de Sara Buoy, que le estaba echando un ojo en la librería. Me llamó la atención ya desde la portada y lo abrí y empecé a leer. Y sabes cuando sientes una conexión instantánea con un poeta o con un libro y sabes que te va a gustar y que te lo tienes que llevar y que lo vas a disfrutar muchísimo, y luego claro, obviamente pasa porque es amor verdadero, ¿vale? Obvio. Y además justo después de leerlo tuve la ocasión de oír a la autora recitar sus poemas en Poesía o Barbarie en Madrid. O sea, todos estos libros son muy intensos.
¿vale? Todos los que os voy a recomendar, porque a mí me gusta la poesía muy dramática, muy intensa, muy atormentadilla, ¿vale? Así que son todos en esa línea, ya os lo advierto. Otro libro de los últimos que he leído que me ha gustado muchísimo es Te lo diré bajito, qué bueno que viniste, es de Lae Sánchez. Este es más bien tirando a prosa poética. Como podéis ver, pues muchos más que poemas son textos en prosa poética, no con un lenguaje poético, pero en prosa. Otro de esos poemarios íntimos, intensos, que me ha encantado en los últimos meses es Antes de convertirnos en piedra. Vale que yo soy muy llorica, pero este es un libro que me ha sacado alguna lagrimilla. Ya sé que lo que os digo, que no soy el mejor referente porque lloro por prácticamente todo, pero para que os hagáis una idea de la inversión emocional que requiere este libro. Y el último de los libros de poesía intensita en español modernos que os traigo es Baluarte de Elvira Sastre. Habréis oído hablar de este nombre, yo no había leído nunca nada suyo, pero sé que es una autora muy popular y tenía muchas ganas de leerlo. Entre otras muchas de las cosas que ha hecho Elvira Sastre está la traducción de Milk and Honey de Rupi Kaur, y entonces pues le tenía muchas ganas porque es como Milk and Honey, me encanta. Los 4 poemarios hablan de temas muy similares, ¿no? El amor, el desamor, la relación con otros, la relación con uno mismo, etcétera, etcétera. Que son pues temas que a mí me tocan más, la fibra sensible o lo que sea. Así que bueno, lo que os quería decir con este vídeo es que si queréis leer poesía, no os forcéis a leer poesía, no leáis poesía cuando nos apetece y sobre todo explorar mucho, buscar muchos poetas, muchos autores. Es muy fácil irse hoy en día a una librería cualquiera, ir a la sección de poesía y empezar a hojear hasta que veáis un poema o una contraportada que os llame la atención y decir, mira, pues este. Que os digo que, no sé, no creo que leer poesía sea algo que se deba forzar. Al menos yo lo veo así. Tiene que ser algo que en ese momento digas, casi rozando el lo necesito. Que tú digas, necesito un libro de poesía ahora mismo. Es lo que pienso. O sea, para mí, mi experiencia leyendo poesía es esa. No tiene por qué ser la de todo el mundo, pero bueno. Así que lo he dicho, si queréis leer poesía, leed poesía. Bueno, más bien, estad atentos a esa llamada interior. Ese momento en el que necesites, no sé cómo explicarlo, sacar algo. ¿Sabes lo que quiero decir? Tenéis ya un vídeo en el que os recomiendo algunos autores publicados en la I, pero como he leído mucha poesía estos últimos meses, seguramente haga otro actualizado. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Contadme cuáles son los autores de poesía que más os gustan. No os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros si queréis ver más vídeos como este y de darle a la campanita si queréis enteraros de cuando saco vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Adiós!